Son las 7:31 en el tiempo del centro. Ya estamos de vuelta en la primera emisión y le contaba desde el inicio del programa que ayer se anunció en la conferencia del presidente López Obrador que habrá un incremento de 20% al salario mínimo a partir del próximo año, y vamos a hablar al respecto con José Yuste, analista financiero y columnista del periódico Excelsior, además de amigo de este espacio informativo. ¿Cómo estás, querido Pepe? Hola, querido Pascal, muy buen día, ¿cómo estás? Con gusto de saludarte. Bueno, ¿cómo ves este aumento? El sector empresarial, el sector patronal, dijo que esto se daba por un asunto de justicia. Los trabajadores organizados también están de acuerdo con este aumento. Me imagino que pues esto puede contribuir a disminuir exigencias de incrementos salariales el próximo año. Desde luego, Pascal, fíjate que es una buena señal, vaya, sí es una política que ha mantenido el gobierno actual, el de López Obrador, es una política no nueva, no es del gobierno del presidente López Obrador, o más bien no empezó con esta administración, empezó desde Miguel Ángel Mancera, tú recordarás, en la Ciudad de México, cuando todos los salarios estaban indexados a tarifas públicas, a multas, a créditos hipotecarios, se les quitó ese tope, ese límite que tenía el salario porque lo mantenía hacia abajo, y entonces el salario pudo empezar a subir. Viene desde Miguel Mancera con la Ciudad de México, desde Peña Nieto, pero sí hay que decirlo que con López Obrador ha sido una política constante el aumento en el salario mínimo. Y también, Pascal, vale la pena comentar que este salario mínimo es muy distinto a los salarios contractuales, es decir, a los salarios que se negocian entre sindicato y empresa. ¿Por qué es distinto? Porque el salario mínimo tiene que ir aumentando cada vez más para tener un ingreso mínimo, precisamente para poder comprar por lo menos 2 canastas básicas alimentarias. Ese es el objetivo. No, aquí no se basa ni en productividad, no se basa en la demanda o oferta del empleo, no. Aquí estás basándote simplemente en conseguir el objetivo de que sea un ingreso mínimo esencial para una canasta, en este caso para 2 canastas básicas alimentarias. La pregunta siguiente entonces sería, ¿alcanzará con la inflación que tenemos, sobre todo en el rubro de alimentos, este 20% para 2 canastas a partir de enero? No, desde luego no, fíjate que ese es el tema. Ayer dio a conocer el gobierno de manera publicitaria, insistimos, ha hecho bien en aumentar el salario mínimo, pero no les va a alcanzar. Solo que el gobierno de manera sí publicitaria lo ha hecho diciendo que se va a recobrar, ya se recuperó el 90% del poder adquisitivo. Sí, el 90% del poder adquisitivo que se tenía en esa base, pero realmente hoy en día no te alcanza para comprar las 2 canastas básicas alimentarias. Vaya, fíjate, el salario mínimo quedó mensualmente en 6,223 pesos. Para que te alcanzara para comprar estas 2 canastas básicas alimentarias, necesitarías no los 6,200, sino 9,000 pesos. Así que sí, todavía está muy lejos el salario mínimo de alcanzar Muy ese lejos. objetivo. Sin embargo, lo que sí te va a poder decir la actual administración del presidente López Obrador es que a finales de este año habrán recuperado al 100% un poder adquisitivo, pero es que le han aumentado 100%, nunca fue el objetivo el porcentaje, el objetivo es alcanzar canastas básicas alimentarias. Ahora, tú me dices, esto no tiene nada que ver con los salarios contractuales, los que, por ejemplo, negocian los sindicatos. ¿Este aumento qué hará en términos de las negociaciones que vienen? Incluso fíjate que se presentó de manera riesgosa, Pascal, porque en efecto lo tuviste que haber presentado, como lo hizo la CONASAM y la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, con un aumento del 10% por inflación, no pensando que la inflación cierre en 8,5, le aumentaron 10% de inflación, más un monto independiente de recuperación en pesos y centavos, que fue de 15 pesos. De esta manera, pero ya lo juntabas ese 10% más los 15 pesos, te daba 20%. Entonces, sí, cuidado, porque con 20%, si lo presentas así, los sindicatos te pueden decir, oigan, el salario mínimo aumentó 20%, yo tengo que elevar 20% mis condiciones contractuales, mi salario contractual, y ahí sí podría haber este famoso efecto faro, donde digan los sindicatos, oigan, está aumentando el salario mínimo 20%, yo lo tengo que aumentar así, 20%. No, en realidad el salario mínimo aumentó 10%,
más el monto de recuperación, pero para presentar lo que se viera un porcentaje mayor que se está elevando, pues se dijo el O sea, 20%. por eso dices que se presentó de manera riesgosa. Porque en Exactamente, términos reales es un 10% de aumento, pero al decir 20% para efectos pues de publicidad o efectos mediáticos, políticos, esto podría llevar a otros sindicatos a decir, pues yo también quiero mi 20%. O a los tal cual, sindicatos, ¿no? incluso, tal Sí, cual, incluso cuando esto fue la discusión en 2016, 2017, hasta grandes empresarios comentaban esto, y los analistas, oigan, ¿saben qué? No lo podemos elevar en porcentaje porque va con una lógica distinta al salario. Elevamos el porcentaje sí. conforme a la inflación, más un monto de recuperación en pesos y centavos. De hecho, la CONASAMI así lo presentó. Sin embargo, como dices bien, de manera político-publicitaria, en medios de comunicación se presentó como 20%, pero sí es riesgoso porque los sindicatos te lo pueden tomar como eso para iniciar la negociación de salarial contractual. Bueno, Pepe, tengo que hacer una pausa. Me gustaría preguntarte también sobre la visita de Raquel Buenrostro a Washington con la representante comercial de Estados Unidos. ¿Puedes esperarme un par de minutos? Con gusto, querido Pascal. Gracias. Regresamos un momento con Pepe Yuste y antes de irnos al corte le cuento rápido que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México está informando que debido a un banco de niebla esta mañana están suspendidos despegues y aterrizajes. Para conocer el estatus de tu vuelo, dice el aeropuerto, consúltalo con tu aerolínea. Regresamos en un momento para seguir conversando con Pepe Yuste. No se vaya. Con Pascal Beltrán del Río. Estamos conversando con José Yuste, analista financiero y columnista del periódico Excelsior. Pepe, una pregunta final para el tema de los salarios mínimos. Ayer decía el presidente que esto no va a provocar inflación. ¿Cuál ha sido hasta ahora la experiencia del aumento en los mínimos en función de la inflación? Fíjate, Pascal, que ahí sí tiene razón López Obrador, no han sido inflacionarios. La inflación se ha dado por otras causales, siempre incluso en esta ocasión la hemos tenido importada primero por la pandemia, la inflación, después por la guerra o la invasión de Rusia a Ucrania, pero los salarios mínimos no han sido inflacionarios. Sin embargo, en un contexto como el actual, sí, de elevada inflación, de más de 8%, sí se antojaría que para evitar que realmente los empresarios no tuvieran la tentación de elevar precios, se les apoyara por lo menos en algo, porque a los pequeños empresarios, estamos hablando de las pymes, imagínate cómo ahora sí que se les viene la noche el próximo año en cuanto a costos laborales, se les va a aumentar el próximo año el salario mínimo, que insistimos, es una buena política, pero obviamente les va a pesar más en costos. Les vas a aumentar las vacaciones laborales desde el primer año van a tener que ser no de 6 días, sino de 12 días, lo cual también Sí. parece justicia laboral, me parece bien. Y también vas a aumentar las aportaciones que das para la pensión de las AFORES. Empieza ese aumento de aportación que va a llegar hasta el 15% del salario. Así que si sumas todo, pues sí son mayores costos laborales, sobre todo para una micro y pequeña empresa, es muy pesado. Por ejemplo, No una ha habido empresa que tiene, un vamos a solo decir, apoyo para la 2 micro y o 4 pequeña empresa. empleados, ¿no? Ahí sí se siente que no ha habido una Sí. sola política realmente proempresarial. No estamos hablando para los grandes corporativos, estamos hablando para las micro y pequeñas empresas que además, bueno, te están generando más del 90% del empleo en México. Así que ahí sí parece que se estaría en deuda y ahí sí corres el riesgo de que la pequeña empresa o eleva precios o te diga, ¿sabes qué? Mejor te contrato por fuera y siga más la economía informal. Bueno, pues ya veremos cómo funciona todo esto que nos comentas, Pepe. En cuanto a la visita de Raquel Buenrostro, la secretaria de Economía, a Washington para tratar pues de lograr un acuerdo en las consultas con Estados Unidos sobre temas energéticos y evitar que México vaya a un panel donde, pues de acuerdo con muchos expertos con los que hemos platicado aquí, incluyendo tú, pues hay una alta posibilidad de que México pierda en el arbitraje y entonces se enfrente consecuencias muy negativas para sus exportaciones. ¿Cómo viste la visita? ¿Cómo viste lo comentado, lo que se dio a conocer por parte de tanto la Secretaría de Economía como la Oficina de la Representación Comercial? Sí, Pascal, oye, se puede entender que haya dos visiones de una misma visita, pero no tan diametralmente distintas. Lo que vimos ayer es que Raquel Buenrostro entró a una reunión
y Catherine Tai, la representante comercial de Estados Unidos, entró a esta reunión, porque además lo curioso es que da a conocer aquí la Secretaría de Economía el comunicado, cuando sabemos que lo va a dar a conocer también la representación comercial de Estados Unidos. Y en el comunicado de México decía, empezar así, tal cual, con esta frase: fue una reunión fructífera, ¿no? Y comentaba los temas que se tocó. En cambio, Estados Unidos comentó, fue una reunión respetuosa, pero estamos muy preocupados por el tema de energía, especialmente por el tema de que han desplazado a las empresas de energía renovable, y estamos muy preocupados por un segundo tema, el tema de que nos impidan, de que nos prohíban, pusieron la palabra prohibir, que nos prohíban exportar maíz amarillo, y desde luego con el problema de que no está sustentando el gobierno mexicano esta nueva ley agropecuaria, que sabemos que es un decreto, a través de medidas científicas. Así que bueno, dos preocupaciones muy fuertes de Estados Unidos: la exportación de maíz amarillo, con ese tema de que no se va a poder, México no importaría maíz transgénico, y le dice a Estados Unidos, lo que le han dicho los empresarios, no hay una validez científica para esto. Y el otro tema, Pascal, que yo creo que en cualquier momento ya te puede venir un panel arbitral, es el de energía. No se resuelve energía, les han dado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 avisos por parte de Estados Unidos y Canadá, y el gobierno mexicano no está respondiendo. Así que yo creo que esto ya parece inminente para un panel arbitral, el cual sabemos vamos a perder. Oye, Pepe, justamente para tocar ese punto, ya hace rato, a principios de octubre, es decir, ya hace 2 meses se venció el plazo de las consultas. Eso quiere decir que pues pueden continuar si las dos partes están de acuerdo, pero también en cualquier momento la parte, digamos, que pidió las consultas, es decir, Estados Unidos, podría llamar a un panel, y las posibilidades de perder en un panel son altas. ¿Qué es lo que podría pasarle a México, a sus exportaciones, si se llegara a esa instancia? Que te pongan aranceles a las exportaciones mexicanas, y entonces ahí sí tenemos problemas, porque la demanda, si no mal recuerdo, ahora lo checamos, pero era como de 15 mil millones de dólares, la demanda de energía entre Estados Unidos y Canadá, y por ese monto de daño que te están solicitando, ese mismo monto de daño te lo pueden imponer a las exportaciones mexicanas. ¿A cuáles quieres, Pascal? A las exitosas automotrices, que hoy en día son el principal motor manufacturero de México. ¿A cuál quieres? Al aguacate, que vaya, siempre todos los inicios de año hablamos mucho de la exportación del aguacate para el Super Bowl. A las berries, a las que quieras de exportaciones mexicanas exitosas, le voy a poner aranceles, y cuidado, porque han sido las exportaciones nuestro principal motor de crecimiento en estos años. Bueno, a partir de lo que leíste en los mensajes, me queda un minutito, pero quiero preguntarte esto, de los diferentes comunicados. ¿Hay forma de intuir si estamos cerca de que Estados Unidos llame a un panel? Sí, mucha, Pascal. La verdad es que lo de ayer sí es preocupante, porque acaba de suceder algo similar con Canadá. Los dos ya te han referido en varias ocasiones, y como que se empieza a acabar la paciencia, y le dicen al gobierno mexicano en todos los comunicados: no te estás moviendo, no estamos viendo ninguna solución en el tema de energía. El tema de energía, lo sabemos, es la política nacionalista del presidente López Obrador, es racional a favor de Pemex, de los monopolios, de regresar al monopolio de Pemex y CFE, y sabemos que va en contra de las empresas privadas, en particular en este caso de Estados Unidos y Canadá. No se ha movido nada. Yo creo que sí estamos muy cerca de un panel. Se habían esperado porque iba a ser la reunión trilateral entre los presidentes en diciembre, pero como la pasaron a enero, yo me temo, Pascal, que sí en cualquier momento puede iniciar este panel arbitral. Si empieza, yo creo que sí podría iniciarlo en diciembre. Bueno, Pepe, te agradezco mucho. Al contrario, Pascal, un fuerte abrazo, muy buen día, gracias. Gracias, vamos a una pausa, regresamos.